Digan gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. La semana anterior estuvimos compartiendo acerca del tema tan interesante y tan útil, ¿recuerda usted? De lo que pasaba en el atrio del templo de Dios. Y ahí nosotros pudimos constatar, de acuerdo a lo que la palabra establece, de que hay algunos elementos importantes, por supuesto simbólicos, que nos ayudan a nosotros para que podamos adentrarnos y profundizar cada vez más en el conocimiento de lo que pasa en el templo. Los elementos que están en el atrio son el altar del sacrificio y luego la fuente de bronce. Y casi que el tema se centró en el aspecto primordial de lo que significa la fuente de bronce, que era ni más ni menos que un lugar de lavamiento, preparatorio, necesario, indispensable para poder entrar en el templo, en el área del lugar santo, que es el tema que el día de hoy nos va a ocupar. Pero la lectura que hemos tenido precisamente, hermanos, es tocante a este gran tema, porque en la lectura, como usted pudo ver, el apóstol Pablo le da indicaciones a la iglesia acerca de la existencia de un misterio. Recuérdese que estoy diciendo misterio, ¿verdad? No ministerio, que se parecen un poco, ¿verdad? La palabra misterio. Hay un misterio ahí que dice el apóstol Pablo que había sido mantenido oculto durante generaciones enteras. Dice que en tiempos pasados no se hablaba nada de eso, no se vislumbraba a qué se refería ese misterio, pero el cual, dice, en el tiempo actual fue revelado y dado a conocer por medio del Espíritu Santo, dice, a sus apóstoles y profetas por medio de la palabra escrita. Es decir, que no fue la visitación, ¿verdad?, de un ser angélico que vino a hablar cosas extraterrestres o extrañas o esotéricas, sino que fue la misma acción del Espíritu Santo sobre la vida de un ministro, que en este caso fue el apóstol Pablo, trayéndole claridad a la mente y al entendimiento, situaciones que estaban plasmadas en la Escritura. Si alguien quiere recibir revelación de Dios, hermanos, lo que tiene que hacer, en vez de irse a un monte y vestirse de blanco, lo que tiene que hacer es ir a las Escrituras y acudir a ella, hermano, con un corazón sencillo y con mansedumbre, y pedirle al Señor que a través de su lectura y su reflexión, el Señor le abra el entendimiento. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Pablo no se fue a un monte, ¿verdad?, y se vistió de blanco y se rodeó de ciertos inciensos extraños por ahí. No, hermano, Pablo acudió con atención, acudió con sencillez al texto de la Escritura, y el Espíritu Santo abrió su entendimiento para que él pudiera comprender las grandes verdades que estaban ahí plasmadas, y de esa manera él recibió revelación del misterio que se había mantenido oculto. Ahora quisiera que usted fuera por favor a Primera de Pedro para que vayamos viendo detalles un poquito más específicos acerca de esto que le estoy mencionando. Busque usted ahí por favor en Primera de Pedro, en el capítulo número 1 y verso número 10. Solo son 2 versículos que los vamos a leer. Dice así, dice: los profetas que profetizaron de la palabra destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de ellos. A estos se les reveló, a los profetas, que no para sí mismos, sino que para nosotros, dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales, dice, anhelan mirar los ángeles. Usted puede darse cuenta que el apóstol Pedro está hablando de la actividad profética en el Antiguo Testamento. Y dice que los profetas hicieron varias cosas. Dice, si usted se da cuenta, hicieron 3. La primera dice que ellos inquirieron, indagaron, y luego dice escudriñaron. ¿Ya lo vio?
Ellos hicieron 3 cosas. Ahí lo dice en el verso 10. Inquirieron, y luego dice diligentemente indagaron, y luego dice escudriñaron. La palabra inquirir, la palabra escudriñar y la palabra indagar, ¿qué le indica a usted? Búsqueda. Le indica a usted que alguien está inquieto por una situación que le parece enigmática. Está la presencia de una interrogante ahí. Estaban ellos frente a una cosa que no entendían, frente a una neblina. Había detrás algo, pero no se miraba con claridad. Miraban más que oscuramente, porque nosotros el día de hoy dice la Biblia que miramos oscuramente. ¿Se recuerda? Dice que miramos como a través de un espejo. En el Antiguo Testamento esa nebulosidad era mayor y les llamaba a ellos la atención todo aquello que se estaba perfilando y que estaba ni más ni menos que señalando hacia el futuro. Llegaron a comprender algo, y era de que ellos profetizaban, hablaban y bregaban en los surcos de la obra del Señor con el propósito de hacer la preparación para algo que en el futuro se iba a develar con mayor claridad. Esa era la actividad profética en el Antiguo Testamento. Aunque eran hombres, digo, hermanos, mire, ante los cuales nos tenemos que quitar el sombrero. Usted sabe, si hablamos de Daniel, un hombre entendido, hermano, en misterios. Ese hombre, usted sabe que una noche apareció en las paredes del palacio del rey en Babilonia una inscripción misteriosa, un hecho sobrenatural, ¿verdad? Las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y se decían todos, ¿esto qué será? Y llamaron a todos los sabios, a los magos, a los agoreros, a los adivinos, a los entendidos en oráculos, y nadie, hermano, le podía decir al rey, hasta que apareció Daniel e interpretó, ¿verdad? Pudo leer lo que decía. Mira, ahí lo que dice es esto y esto. Ahí dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin, lo que significa es rey. Tu reino ha sido pesado en balanza, ha sido hallado falto y ha sido arrebatado de tu mano. Y esa misma noche, dice la Biblia, que los medos se introdujeron en la ciudad y la tomaron. Ese mismo día el rey falleció y el reino literalmente fue traspasado de manos. Se había cumplido lo que el Señor le mostró a Daniel. De esa forma era como este hombre, hermano, tenía revelación y acceso a los misterios, pero tocante a otros misterios, hermano, él era ni más ni menos que incompetente. No había recibido, ¿verdad?, la clarividencia, si usted lo quiere ver así. No había recibido el entendimiento para comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del misterio de Cristo y de Dios, que iba a ser revelado en tiempos futuros, en tiempos que quedaban más adelante. Así es que cuando Daniel estaba por partir, y a un hombre entrado en años, algunos dicen que cerca de los 90 y pico años murió Daniel, y entonces Daniel le pregunta al Señor y le dice: Señor, ¿para quién son estas cosas? Y el Señor le dice solamente: no tengas pena. Tú, le dice, irás al sepulcro de tus padres, al final de los días te vas a levantar, pero ten por cierto que los entendidos entenderán. Dándole a entender el Señor que no era para él en ese momento, ni era para la nación, sino que era para un grupo que en el futuro se iba a levantar. Esa fue la experiencia de Daniel. Si usted quiere, hablamos también de José. Mire usted que ese José era tremendo para interpretar sueños y para tener sueños del Señor. Usted sabe cómo él le interpretó, hermanos, el sueño a Faraón. Faraón estaba ni más ni menos que aturdido, estaba confundido, compungido. Él no entendía qué era lo que pasaba hasta que apareció el hombre entendido en misterios, José. Interpretó el sueño, toda una realidad, pero José mismo se quedaba corto frente a la grandeza del misterio de Cristo y de Dios. Porque podemos hablar también de Job. Job dice que era entendido, hermano. Él le dijo al Señor: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tocante al misterio de Cristo y de Dios, lo único que pudo decir es: yo apenas he visto las aristas de tus caminos. Si hablamos nosotros de David, de la misma manera, hermano, usted puede encontrar en el Salmo 139 y en el verso 6, me parece, David se expresa del Señor y le dice:
altos, altos son tus caminos, dice, no los puedo comprender. Es algo, dice, tan elevado que mi mente, mi capacidad de raciocinio, mi inteligencia no es suficiente. Sus alcances no llegan a comprenderlo. Simplemente decía él, es inexplicable. Y así, hermano, mire, estoy hablando de profetas, y de estos habla Pedro y dice, ellos inquirieron, ellos buscaron, ellos indagaron, ellos fueron diligentes, ellos escudriñaron, ellos trataron de entender, pero lo único que se les dijo es que lo que administraban y que lo que manejaban estaba ni más ni menos que reservado y preparado para el futuro. Pedro lo dice así: a estos, dice, se les reveló que no era para ellos, sino que era para nosotros, dice, las cosas que administraban, estas que ahora, dice, a vosotros os son anunciadas por los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y dice más, son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Son cosas grandes. ¿Usted no le da gracias a Dios, hermano? Dios nos ha llamado a nosotros a cosas grandes. Cuando habla el apóstol Pedro y dice acá, dice cosas que son para nosotros, se refiere literalmente a todos los que estamos comprendidos en la actual dispensación. En la escritura se utiliza la palabra dispensación. De hecho, le quiero decir que escatológicamente nosotros somos dispensacionalistas, para que usted lo sepa. Si algún día usted se topa con un teólogo y le dice, mira, ustedes en su iglesia, ¿qué son? Nosotros somos dispensacionalistas, tiene usted que decir. Y la doctrina, nuestra doctrina es calvinista, ¿verdad? Nosotros creemos en los 5 puntos de las doctrinas de la gracia. Están expuestas allá, mire, hermano, el rato libre que tenga, llévense los pequeños fascículos esos o impresos y usted los estudia con detenimiento en su casa. Así que creemos en las dispensaciones como la Biblia lo enseña. Cuando habla de nosotros, está hablando de ellos también, dicen amén. Los profetas son ellos. Nosotros, ¿quiénes somos? Los de la actual dispensación. Ellos están en una dispensación anterior a la nuestra, ¿verdad? Nosotros no formamos parte de ese grupo. Ellos están ocupando una categoría aparte de la nuestra. A ellos no les fue revelado. A nosotros sí. ¿Dicen amén? Es increíble que alguien diga de que es todo igual, ¿verdad? No es todo igual. Todo cambió a partir de la cruz del Calvario. Recuérdese que en la cruz, como explicábamos el domingo anterior, en la cruz sucedió algo. El velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Y ese velo del templo lo rasgó el Señor a través de sus ángeles, que quizás no se podían ver, ¿verdad? O a través de no sé qué elemento. El velo se rasgó de arriba para abajo y dijo el Señor, templo físico ya no se necesita. Ya no es necesario. Porque a partir de ahora cualquier hombre puede entrar a mi presencia por medio de la sangre que se ha derramado en la cruz y la cual yo he aceptado. Ese es el mensaje que estaba dando el Señor cuando el velo del templo, hermanos, se rasgó. Bien, pues busque otro pasaje, por favor. Romanos, en el capítulo último, que es el capítulo 16. Romanos, en el capítulo 16, también tenemos una porción muy útil, muy interesante. Todos estos versos que estamos leyendo están conectados dentro del mismo tema. No es malo, ¿verdad? Al contrario, le exhorto para que usted los anote. Bien, aquí dice el capítulo 16, verso 25, dice: y al que puede confirmaros, dice Pablo, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, oiga, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, dice, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Volvemos al punto. El Señor utiliza su palabra. ¿Dicen amén? Digan amén, hermanos. El Señor utiliza su palabra para revelar, ¿verdad? Le quiero comentar algo. En los apóstoles, el apóstol Pedro también dice, tenemos la palabra profética, dice, más segura.
Esa palabra profética a la que se refiere es este texto que está aquí, que cuando el Espíritu Santo lo revela, hermano, esto se convierte en una palabra viva, ¿verdad? Cuando dice tenemos la palabra profética más segura, no se refiere a que un hermano se le acerque a usted a darle una profecía, no se refiere a eso. La palabra profética segura es la Escritura. ¿Dicen amén? Digan amén, hermanos. Por supuesto que hay dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Esos dones hay que discernirlos, ¿ya? Usted no puede acercarse a la Biblia a discernirla. Usted no puede acercarse a decir voy a leer y voy a ver si esto es de Dios o no es de Dios. Esto es de Dios, dicen amén. Pero cuando un hermano le llegue con una profecía, usted tiene que discernir eso, a ver si eso es del Señor. Dice amén. Esta es segura. Esta es infalible. Esta es inerrante. Esta es la palabra de Dios. ¿Dicen amén? Así que aquí podemos acudir nosotros seguritos, el Señor nos va a hablar. Muy bien. Ahora, en el Antiguo Testamento Israel tenía, hermano, el panorama presentado de forma metafórica. Ellos decían, aquí está lo que Dios ha mandado que se realice. Y decían ellos, aquí está la revelación del corazón de Dios abierto y plasmado con lujo de detalles, de una forma muy clara. Aquí está. Él dijo, donde mi presencia estuviera, ahí estarán ustedes. Y ahí se presentaba la columna de fuego. Y ahí se manifestaba también de día, hermanos, la nube que los conducía y que los guiaba. Pero cuando ellos llegaban al templo, miraban la puerta, miraban las cortinas, miraban el altar, miraban el lugar del lavamiento, entraban al lugar santo, miraban los panes, el candelero, miraban el incienso. En la parte más oculta se encontraba en el lugar santísimo, que es el tercer sector, se encontraba ahí, hermano, el arca del pacto, el propiciatorio, los querubines, y decían, eso es todo lo que hay. Bueno, yo quiero decirle una cosa, y para eso voy a utilizar un versículo. Vaya ahí por favor a San Mateo, en el capítulo 13, y vamos a encontrar la metodología de cómo es que el Señor se revela. San Mateo capítulo 13, versos 10. Dice, entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, pero a ellos, dice, no les es dado. Ellos le preguntaron, mira, ¿por qué no les hablas claramente, pues, hombre? ¿Por qué les hablas por medio de símbolos? ¿Por qué les hablas por medio de objetos, por medio de figuras? ¿Por qué les hablas por medio de un tabernáculo con todos sus objetos, con un altar, una fuente, un candelero? En esta ocasión la metodología continúa. Hemos cambiado de dispensación, pero el método es el mismo. El Señor, manteniendo oculto todo aquello, les dice los discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque a ellos no les hablaba por parábolas. Él hablaba por parábolas, pero luego llamaba a su grupo de confianza y les explicaba y les decía, el campo es el mundo, las aves son los hijos del malo, la semilla es la palabra de Dios, la buena tierra es aquel que recibe con gozo la palabra y la guarda, la semilla que cae junto al camino es esto, la semilla. Les explicaba, hermano, con detalle. Entonces ellos se preguntaban, pero a los otros, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque se ve que no captan, se ve que no entienden. Y la respuesta del Señor es, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, a los otros no les ha sido dado. Usted debe de darle gloria a Dios esta mañana, porque el Señor a usted le ha elegido. Él a usted le ha llamado en el tiempo. Y si usted el día de hoy está aquí sentado y comprende y tiene entendimiento de estas cosas tan maravillosas y tan elevadas, es porque el Señor le ha llamado para que usted lo comprenda. No sé si dicen amén. Bien, busquemos Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, en los primeros capítulos, en el primero o segundo capítulo. Ahí tenemos una declaración tan importante. Dice en el capítulo 2, a partir del verso 6,
Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice, y sabiduría, dice, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, pero hablamos, dice, sabiduría de Dios, oiga, en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, dice, para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero antes, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, qué maravilla, qué maravilloso. Un día el Señor Jesús, dice, se regocijó en el Espíritu y dijo, Señor del cielo y de la tierra, dice, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado, dice, a los niños, a los pequeñitos. Y cuando decía eso se refería, hermanos, a sus discípulos. Y les decía eso porque Dios les había abierto los sentidos, les había abierto el entendimiento para comprender estas cosas, hermanos, tan profundas, estas cosas tan elevadas. Usted sabe lo que dijo el hombre más inteligente de todos los tiempos. Bueno, hay quienes dicen que la inteligencia más vasta que ha habido ha sido la de Aristóteles. Eso es algo así muy conocido. Pero modernamente hubo un hombre muy inteligente que hizo la famosa fórmula que era de la teoría de la relatividad. Usted sabe quién estoy hablando, ¿verdad? Y Einstein decía, judío, ¿verdad? Decía, pero no creyente, puedo creer que hay Dios. Eso sí va, Dios. Pero que tenga un hijo, eso ya no. Que tenga un hijo, eso ya no. Me quedo ahí con eso de Dios, sí. Pero que tenga un hijo, eso ya no. Yo le quiero decir que la mente humana no alcanza, hermano. Esto no es cuestión de ser listo uno, ¿verdad? Esto no es cuestión de ¿cómo se dice? De tener un acervo, de tener una mente bien cultivada. Esto no tiene que ver con alcances académicos o intelectuales. Esta revelación, este entendimiento, solo viene de una sola cosa: de que el Espíritu Santo llegue. Si el Espíritu Santo llega, Él revela, hermanos, y nosotros podemos entender. Dicen amén. Nosotros los creyentes no tenemos idea, hermano, de las cosas tan grandes que el Señor ha puesto en nuestras manos. Yo diría que somos bastante malagradecidos e ingratos con el Señor, porque nos cuesta entender, hermano, nos cuesta comprender las grandísimas cosas, hermano, que Él ha puesto en nuestras manos. Pero dice la Biblia que nadie llega al Padre, dice el Señor Jesús, si no es por mí. Y eso fue lo que a Israel, hermano, le causó un gran tropiezo. Por eso dice, la piedra que los edificadores desecharon, dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Estaban ellos tolerando y aceptando la idea de un Dios único. Pero cuando aparece Cristo diciendo que Él es el Hijo de Dios, hermano, eso fue para ellos escándalo y motivo suficiente de una apostasía generalizada que existe hasta el día de hoy. Ahora a nosotros se nos ha revelado, y dice Pedro, a Él le amamos, dice, sin haberle visto, y nos hemos entregado delante de Él, y ha sido por medio de la fe y porque el Espíritu Santo ha tocado nuestro intelecto y nuestros corazones y nos lo ha revelado. Recuérdese usted
cuando Pedro hizo la declaración esa y le dice: la gente podrá decir lo que quieran, dice que tú eres Elías, dice que eres Jeremías, dicen que eres alguno de los profetas, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Dicen amén? ¿Cómo revela las cosas el Padre? Aunque no se mencione ahí, lo hace a través de su Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es Cristo para usted, hermano? Si es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, entonces eso que usted comprende, eso no viene porque usted es muy listo. Eso no viene porque usted, que tremendo, usted es muy inteligente, como es de analítico. Eso viene porque el Padre se lo ha revelado. Pero mire usted cómo es eso, que Dios tiene más cosas por revelar. Y esto era algo que ni siquiera Pedro entendía. Esto era algo que ni siquiera Juan, que ni siquiera Jacobo. Y acuérdese que estoy hablando de hombres prominentes, hermano. Porque el Señor tenía ciertos círculos de confianza. Empecemos hablando del círculo de los 500. Acuérdese que cuando Él entró en Jerusalén, no eran 500 los que le estaban rindiendo honores. Ahí dice, toda la ciudad fue conmovida. Adelante, atrás, tendiendo los mantos para que Él pasara encima, y le recibieron con palmas y con ovación. Pero luego había un grupo de 500 que fueron los que le vieron ascender. Después había un grupo, usted sabe, ¿verdad? Los 120, sobre quienes vino el Espíritu Santo en el aposento alto. Pero había otro grupo, ¿verdad? El grupo de los 70 que fueron enviados de 2 en 2. Y dentro del grupo de los 70, los 12. Y dentro del grupo de los 12 habían 3, a los que el Señor se llevaba a lugares especiales, como la experiencia del monte de la transfiguración. Estos 3 eran distinguidos, eran prominentes, eran llamados columnas de la iglesia. Pero fíjese usted que a ninguno de ellos utilizó el Señor, sino que vino el Señor como un abortivo, y al más pequeño de todos y al más pecador, según él mismo lo dice, llamó a Pablo. Y a Pablo se lo llevó con los rollos, hermano, al desierto de Arabia, y en un periodo de 14 años le dio a conocer el misterio oculto. Y aparece, hermano, Pablo con aquella alegría y con aquel fervor, hermano, lleno de la palabra y lleno de la revelación. Se presenta en Jerusalén, se presenta con Juan y se presenta con Pedro, platica con ellos, y ellos se dan cuenta de que el Señor, el del monte de la transfiguración, que el Señor, el del monte Calvario, que el Señor, el que los llamó de sus redes de pescadores, se le había revelado también a Pablo. Y que lo que Pablo estaba diciendo era ni más ni menos que una continuación del misterio que a ellos también el Señor les había revelado. Y le dieron la diestra de compañerismo y le dijeron: tú eres de los nuestros, y el Señor te ha bendecido dándote a conocer este misterio tan grande. ¿Qué misterio le dio a conocer el Señor a Pablo? Ahora aparece Pablo hablando de que es perito arquitecto de la iglesia. Ahora aparece Pablo explicándole a Pedro: esto que tú no entendías, Pedro, es esto, de que el Señor también ha llamado a los gentiles para que ellos formen parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque Pedro, usted sabe, fue llamado a la casa de Cornelio. Y vino Pedro y predicó, y cuando vio el Espíritu se derramó sobre todos. Y ahí habían, hermanos, mire, griegos, ahí habían judíos, había romanos ahí. Y todos ellos no estaban llamados, hermanos, solamente era el pueblo de Israel. Pero el Señor estaba haciendo cosas nuevas, cosas inexplicables, cosas que los profetas no entendían, pero que ahora estaban siendo reveladas. Y Pablo recibió esa revelación. Los gentiles también son coherederos. Ahí entran los guatemaltecos, los salvadoreños, ahí entran los peruanos, ahí entran todos, sean judíos o no. Pero una cosa más escandalosa y tremenda, por la cual los judíos querían matar a Pablo. Si los judíos aborrecieron al Señor Jesús y lo llevaron a la cruz, hermano, los judíos querían hacer ni más ni menos que picadillo al apóstol Pablo. Dice que hubo una secta entre los judíos de unos hombres que eran 40,
que se juraron a sí mismos por Dios y por el templo que no iban a comer, iban a estar en ayuno hasta que Pablo no estuviera muerto. Imagina usted, yo creo que se murieron los pobres, ¿verdad? O rompieron sus votos. Pero habían jurado por Dios y por el templo no comer alimento hasta que Pablo muriera. Lo aborrecían. Y yo le digo una cosa, hasta el día de hoy, en el judaísmo hay un resentimiento contra la persona del apóstol Pablo por las cosas que el Señor le reveló. Y la cosa inaudita que el Señor le reveló a Pablo, que el hombre no puede captar, iba más allá de lo que Pedro había entendido. Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. El hombre más listo del mundo dice, eso no lo puedo creer, ¿verdad? ¿Alguno de aquí es más listo que Albert Einstein, hermano? ¿Usted conoce a uno más listo que Albert Einstein? El más listo de todos los hombres dijo, eso no. Pues la cosa se agrava, porque eso lo había entendido Pedro. Ahora aparece Pablo, y Pablo dice, no solamente de que hay un hijo, sino que hay una esposa. Dice usted, qué cosa tremenda. A Pablo el Señor le reveló de que la iglesia es la esposa del Cordero. Los judíos decían, está loco de remate. Es absurdo, es incongruente, está fuera de toda lógica, está fuera de sí. Y por eso, hermano, mire, es que nosotros no entendemos. Mira, aquí va pasando la gente y yo no veo que saque piedras para tirárnoslas. A Pablo lo apedreaban, hermano. La gente se juntaba en las plazas y el gentío venía, hermano, a donde estaba Pablo y lo querían agarrar, lo cargaban entre todos y lo apedreaban, hermano. Cuando las autoridades aparecían, se lo arrebataban de las manos. Dice que grandes comitivas de soldados, hermano, lea el libro de los Hechos. Se habla de casi ejércitos completos que custodiaban a Pablo para que no lo destrozaran, no porque era apóstol, sino que porque era romano, tenía una ciudadanía romana. A un gobernante se le volvió un problema político de muy grande si un romano era lapidado, azotado injustamente, o si era asesinado. Solo porque era romano, hermano, las autoridades lo guardaban y lo arrebataban. Un medio que Dios utilizó para preservar la vida del apóstol. Pero los judíos, hermano, lo querían aniquilar. De hecho, un día le echaron mano, usted sabe, lo apedrearon y lo dejaron ahí. Dijeron, ya lo matamos. Le fueron a tocar la yugular y ya no se sentía el latido. Ellos lo dejaron ahí porque se había muerto, hermano. Lo dejaron en estado de coma. Es algo que podemos decir el día de hoy. Yo no sé qué nos puede decir Julio, cómo lo dejaron, pero si lo dejaron ahí es porque pensaron que estaba muerto. ¿Cómo estaba? Digo que no soy médico, digo, quizás en estado de coma, ¿verdad? Dijeron, ya está tieso, ya está frío, este se murió, vámonos ya. ¿Qué si el Señor se lo lleva al tercer cielo, hermano? Y después lo regresa y lo resucita. No sé si lo resucitó o si realmente no estaba muerto, hermano, es una cosa inexplicable. Pero mire usted qué cosa, y el Señor se lo lleva y regresa y se levanta a Pablo, saber ni cómo, cuántas fracturas, hermano, cuántos ojos morados, cuántas costillas rotas. Usted no sabe, nosotros la Biblia no nos lo dice, hermano, y se levanta y sigue predicando el evangelio, hermano. ¿Sabe por qué es eso? Es porque ese hombre servía a Dios en el espíritu de plano, ¿verdad? A diferencia de nosotros, ¿verdad? Que como no hay agua en el baño, ya murmuramos, ¿verdad? No nos gusta, dice. O porque la iglesia queda a 2 cuadras de la calle Martí, o que el tráfico de la Martí, o que el calor, o que el frío, o que las elecciones, o que aquel hermano se me está quedando viendo, o qué sé yo, hermano, cuánta cosa, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermano, nada de eso lo hacía retroceder. Lo dejaban como muerto, hermano, y él seguía predicando el evangelio. ¿Sabe por qué dejó de hablar? Porque Nerón lo decapitó. La tradición dice que Pablo, y la historia, que Pablo honró al Señor como mártir y le volaron la cabeza, murió decapitado en la ciudad de Roma. No había poder en este mundo que hiciera que ese hombre callara, que dejara de predicar la buena nueva. A ese hombre Dios le dio estas revelaciones, hermano. El día de hoy nosotros disfrutamos de ellas. El templo, ni más ni menos que tenía de forma prefigurada. Todo eso, hermano, a través de símbolos que iban de la mano con las mismas enseñanzas parabólicas, metafóricas, misteriosas, hermano, de los relatos bíblicos.
Ahora nosotros entendemos el misterio de Cristo y de Dios porque cuando leemos la historia de Adán y Eva, nosotros decimos, cabal, ahí está la figura de Cristo y de la iglesia. La que pecó, la que desobedeció, la que comió del fruto prohibido. Cuán fea y cuán horrible se ha de haber visto Eva después de comer de ese fruto prohibido, hermano. Perdió la hermosura de la santidad. Pero Adán todavía no había probado del fruto. Sin embargo, dice que voluntariamente comió así como ella. Ahí está la figura. Cristo haciéndose pecado por amor de la iglesia, hermano. Estoy seguro que Pablo, meditando en ello, dijo, aquí hay una confirmación. Pero luego, a renglón seguido, encuentra, hermano, la historia de Isaac y la historia de Rebeca. Y cómo es que esta mujer es traída desde el extranjero, desde muchas millas, amando a alguien a quien nunca ha visto, convencida solamente por el discurso elocuente, convincente, persuasivo de Eleazar, el enviado del Padre. Eleazar representa al Espíritu Santo. Y va con la joven y la convence y le dice, el Padre a mi señor Isaac le ha hecho heredero de todo cuanto tiene. ¿Y no es eso lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros, hermano? Que todo cuanto el Padre tiene lo ha dado al Hijo. Y eso, mire usted, hizo que Rebeca se enamorara. Ella no lo conocía. Ella lo que necesitaba era estar bajo la voz elocuente, persuasiva, convincente, que redarguía de Eleazar. Háblame más acerca de él. ¿Cómo es él? ¿Cómo se comporta? ¿Cuántos bienes tiene? Y él le hablaba, hermano, y el discurso era acerca de Cristo. Por eso lo digo y lo repito, que en la iglesia la predicación debe de versar alrededor de Cristo, hermano, y de Dios. Dicen amén. Lo que necesitamos es que nos ayude todo esto a desearle, a anhelarle, a estar con Él, a decir, como dice el Espíritu, Señor Jesús, ven pronto, que esto se termine ya, hermano. Que llegue el momento. Yo no quiero que venga el lunes, hermano. Yo no quiero que venga el martes. Yo no quiero que vengan ni siquiera a las 3 de la tarde. Yo quisiera que hoy mismo la trompeta sonara y me fuera con el Señor. Pero ese es el producto de la predicación del Evangelio, cuando el Espíritu Santo toma la palabra y la implanta en nuestros corazones. Lo digo y lo vuelvo a repetir, no el deseo de hacer riquezas ni de conquistar la tierra, hermanos, sino que el deseo de estar delante de Él, porque para eso fuimos creados. El Señor nos llamó para estar delante de su presencia. Ahí está, hermano, entonces el misterio revelado de un matrimonio, de un noviazgo, de un trabajo ministerial. Y ahora el apóstol Pablo dice, a mí el Señor me ha llamado para presentar a la iglesia como una virgen pura, sin mancha y sin arruga, como el amigo que la lleva, dice, delante del esposo. Hermano, este discurso va a haber hecho tronar los dientes a los judíos. Este discurso los ha de haber hecho enfurecer. Es suficiente, ¿verdad?, con eso de que hay un hijo y de que ese hijo es Cristo. Y ahora nos viene a decir que la iglesia es la esposa de Cristo. Esto es simplemente intolerable. Pero ya lo ve usted, la Biblia lo dice. El hombre natural no puede entender todas estas cosas. Le parecen, hermano, locura. Usted habla con inconversos con esta situación y él le va a oír de buena gana. Él le va a escuchar como un cuento entretenido, como una filosofía, como la vaguedad de una religión, hermano, que es el cristianismo. Pero nosotros sabemos que esto no es un cuentito, hermano, esto es una realidad. Y todas esas cosas están reveladas, hermano, en ese tabernáculo que para Israel era ni más ni menos que un enigma. Déjeme unos minutos más. Es cierto que el tiempo está avanzando, ¿verdad? No voy a abusar de él. Solo déjeme decirle que para poder entender la profundidad, la anchura, la longitud y la altura, estoy hablando de Efesios capítulo 3, verso 20 al 21, tenemos nosotros que tener contacto con las Escrituras. El lavamiento de la palabra, hermano. Y ese lavamiento, ¿dónde se recibe? Cuando usted, hermano, en su casa, en su culto privado, va a las Escrituras a leer lo que la Biblia dice para usted. Cuando usted se esfuerza por venir a la iglesia como en un día como este, tan especial,
tal vez de mucho compromiso y todo, pero aquí está usted sentado y por eso le alabo y le felicito. Ese es un momento, hermano, en que mire usted, los ríos de agua viva corren, limpian, restauran, ayudan a tener entendimiento, sensibilizan el corazón y entonces somos capaces de poder adentrarnos y llegar al umbral del lugar santo. En el lugar santo, como usted ve, lo primero que se encontraban eran los panes, una mesa con panes, ¿verdad? Pero curiosamente estaba dispuesto de esta forma. Haga de caso usted que los panes estaban ahí. ¿No puedes jalar la mesita para acá, por favor? Hagamos de caso que esta era la mesa de los panes y lo vas a poner aquí enfrente. Muchas gracias. Y encima de la mesa estaban los panes, que ahora va a estar representado por esa botellita de agua. Entonces se le dijo a Moisés: vas a poner la mesa, le dice, y encima de la mesa 12 panes. Mira, ahí están los panes, ¿verdad? Está representado por eso. Y entonces vas a hacer un candelero, le dice, de oro. Y vas a poner, para hacer el candelero de oro, a 2 personajes especiales. Ellos se llaman Bezaleel y el otro se llama Aholiab. Estos nombres tal vez no se nos van a quedar, ¿verdad? Bezaleel y Aholiab. Y a estos hombres, dice el Señor, yo les he dado espíritu de sabiduría e inteligencia, dice, para que sean capaces de darle forma al candelero que tú vas a hacer. Y entonces dice la Biblia que se recogió oro en todo el campamento y aparecen las mujeres. Dice que de los zarcillos de oro y de los pendientes de las joyas de las mujeres se hace el candelero. Es un detalle interesante, hermano. O sea, la mujer en el ministerio y la mujer siendo parte del misterio también. Porque la fuente de bronce sobre la cual se iba a echar el agua cristalina que lava, que limpia, que suaviza y que sensibiliza, se hizo de los espejos de las mujeres de Israel. Ahí tiene mucho significado eso. Eso habla de la participación de ellas en el ministerio. Y eso habla de cómo las mujeres también rinden su vanidad ante el misterio y el ministerio de Dios. Pues ahora nuevamente se recoge todo el oro, hermano, y dice la Biblia que fue abundante. Hubo necesidad de decir, ya no traigan más. Ya no traigan más porque es suficiente. Y se hace una fundición, hermano, de todos aquellos zarcillos, de todos aquellos collares, de todos los pendientes, y sale una cosa de oro. Pero Dios ha entrenado, ahora vea esto, ministros. Por eso quiero en esta mañana pedirle muy especialmente al pueblo de Dios oración por el pastor de la iglesia. Amén. Pidan, hermano, que el Señor al pastor le dé palabra para que pueda hacer un trazo impecable de la escritura y que esto sea alimento para el pueblo de Dios. Necesitamos, hermano, eso de parte del Señor. Si no nos convertimos en profesores universitarios, si no nos convertimos en hombres que trasladan conocimientos terrenales nada más, nos convertimos en motivadores y terminamos usando el público para hablar del tiempo, del clima o de la política. Pero aquí necesitamos discurrir sobre el misterio de Dios, hermano, y darlo a conocer de tal manera que sea accesible y que sea entendible. Así que Bezaleel y Aholiab representan esas habilidades fuera de este mundo, celestiales, esos poderes, hermanos, sobrehumanos para hacer la obra del Señor. Desde el primer día que el Señor me llamó al ministerio, lo dije y lo sigo diciendo, esto no es cosa de hombres, hermano. Esto no es cosa de haberes terrenales, no es cosa de masculinidad ni de hombría, esto es cosa del Espíritu de Dios actuando sobre los hombres. Inútiles, incompetentes. Ahora está ahí eso y dice el Señor, lo van a hacer, pues hagan el candelero. Y les da instrucciones el Señor. ¿Y sabe qué sacan usted? Sacan unos sus martillos. Yo me imagino de diferentes tamaños, unos con puntita aguda, otros con puntita de bola, otros con puntita así chatita, otros con puntita más picuda, de diferente modo, y empiezan a darle al oro. Y le empiezan a dar a usted. No le arrancan ni un solo pedazo, sino que lo empiezan a moldear. Usted hubiera hecho una pieza de fundición, ¿verdad?
De hecho, los ídolos, dice la Biblia, que eran piezas de fundición. ¿Sabe qué significa de fundición? Significa que como ese se puede hacer otro, ¿verdad? Se necesita un molde. En cambio, aquí no se necesita un molde. Aquí lo que se utilizó fue un modelo. Es muy distinto, ¿verdad? Los ídolos, dice, son piezas de fundición. Es decir, que como este puede haber otro y puede haber otro y pueden haber 500. El candelero no se hizo así. El candelero se le dijo a Moisés, conforme al modelo que se te mostró en el monte, así lo vas a hacer. Y mire, hermano, a puro golpe, dice que a martillazo se hizo el candelero. Y el candelero, usted lo sabe muy bien, representa el ministerio de la iglesia. Por eso, bienvenida a las pruebas. No sé si dicen amén todavía. Bienvenida a las tribulaciones, hermano. Bienvenidos los momentos de aflicción. Bienvenidos los momentos de apretura. Porque todo eso el Señor lo utiliza para irle dando forma al candelero. Misión del candelero, estar en una posición específica para alumbrar lo que está sobre la mesa. Y en la mesa están los panes repartidos en 12 porciones, que es el ministerio de Cristo, hablando en toda su diversidad para satisfacer las necesidades del pueblo del Señor. La misión de la iglesia, su función no es educar al mundo. Lo digo así muy claramente. Yo sé que hay televisión de por medio ahorita. La función de la iglesia no es fundar colegios ni hacer universidades. Lo puede hacer como una función secundaria. La función de la iglesia no es fundar canales de televisión ni poner radios en el aire. La función de la iglesia no es fundar hospitales tampoco. La función de la iglesia es alumbrar a lo que está sobre la mesa. Es señalar al Cordero. ¿Dicen amén? Amén. La iglesia es misionera y es predicadora, y su principal herramienta es el texto sagrado de la Escritura. Dios nos ha llamado a predicar. Dios nos guarde que terminemos haciendo universidades o colegios y dejemos el púlpito, hermano. No estoy diciendo que no se puede hacer lo otro, solo digo que lo primero es, dígalo, hermano, lo primero es amén, gloria al Señor. Estoy por finalizar la meditación. Solo déjeme decir esto. Usted sabe que estamos continuando la otra semana con el tema. Solo déjeme decirle que la función de la iglesia, por lo tanto, es alumbrar a lo que está ahí, señalar a lo que está sobre la mesa, y lo que está sobre la mesa es Cristo. El tema de nuestra conversación, el motivo de nuestra predicación es Jesucristo. ¿Dicen amén? Eso lo dice Pablo. Y predicamos a Cristo, dice, y a este crucificado. Ahora, hay algo que hace que la iglesia como candelero pueda cumplir su función, que es alumbrar. El Señor lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no se pone debajo de un almud, ¿sí? Se pone sobre algo que está encima para que alumbre a todo lo que está alrededor. Por eso es que la iglesia, hermano, debe de buscar todos los medios que estén a su alcance para dar a conocer el mensaje del Señor. Aquí sí entran los medios de comunicación, aquí entran los medios escritos, aquí entra una plataforma mejorada y pulimentada para que el mensaje de Dios sea trasladado de una buena forma. El día que podamos cambiar esas sillas de plástico por butacas más bonitas y más cómodas, perfecto, hermano, para que usted se sienta más cómodo escuchando la palabra del Señor. Hay iglesias, yo le he comentado, donde no solamente se predica en español, se predica en 5 idiomas, hermano. Y hay traductores y hay dispositivos electrónicos y magnéticos que la gente se pone y escuchan el mensaje. Bienvenido sea todo eso, siempre y cuando se hable del mensaje de Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que prende la llama, hermano, del candelero? Alguien me va a decir, el combustible que se utiliza es el aceite. Amén. Ese aceite significa la acción y la actividad del Espíritu Santo. Perfecto. El aceite se coloca sobre las lámparas y el candelero alumbra, función específica, primordial y prioritaria hacia lo que está sobre la mesa. Son los panes, el ministerio de Cristo. ¿De dónde se toma el fuego para encender las lámparas del candelero? ¿Quién se recuerda? Del altar. Muy bien. 100 puntos, hermano. Lo felicito. Del altar. Un día aparecieron los hijos de Aarón, específicamente Nadab y Abiú. Y dijeron ellos, en medio de su juventud, en medio de su creatividad y en medio de su
inexperiencia. Yo tengo un fuego interesante, nuevo, llamativo y creativo. ¿Por qué no probamos esta nueva opción? Cuidado con introducir nuevos elementos al culto, hermano. Amén. Esto no es, como lo hemos dicho, ni el club social, ni es una fraternidad, hermano, ni es una unión de hombres y mujeres que se reúnen para hacer algo entretenido y llamativo, ¿verdad? No es eso. No es un lugar de bingo ni de lotería. Esta es la iglesia de Dios, hermano, y aquí le damos culto al Dios vivo. Y entonces vienen y traen un su fuego extraño, solo así dice la Biblia, saber de dónde lo traían. Y con ese fuego entraron al lugar santo, hermano, a prender las lamparillas del candelero, saber si las encendieron, qué sé yo, pero ahí mismo, dice la Biblia, cayó fuego del cielo y los consumió en un instante. No se debe, hermano, utilizar para encender la llama del ministerio de la iglesia otra cosa que no sea el fuego del altar del sacrificio. Allá en el atrio está ardiendo todavía la llama. El cordero está terminando de ser consumido. Y de ahí hay que traer un carbón encendido para encender las lámparas, hermano, del candelero. La actividad de la iglesia no son los rendimientos financieros los que lo deben animar. La actividad de la iglesia no son actividades humanitarias. La actividad de la iglesia no son objetivos políticos las que la deben impulsar. La actividad de la iglesia se inspira en el suceso maravilloso de la cruz del Calvario. Es el fuego del altar. El fuego, hermano, que calcinó el cordero hasta llevarlo a las cenizas. El que debe de utilizar la iglesia para alumbrar, hermanos amados. No sé si dicen amén. Cierre sus ojos un momento. Nos vamos a ir de este lugar en este día tan especial con estos pensamientos y con esto en nuestros corazones. Dios nos ha llamado, hermanos, a que tengamos noticia, a que tengamos entendimiento, a que tengamos comprensión de cosas tan elevadas y tan profundas. Usted ya lo vio. Ahí el apóstol Pedro le dice a los creyentes cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Yo le preguntaría si usted no quisiera ver en las cosas de los ángeles. Estoy seguro que sí. Sin embargo, ellos que tienen una dignidad superior a la de los hombres, porque dicen que el ser humano, dice la Biblia, ha sido hecho poco menor que los ángeles. Sin embargo, ellos que tienen ese alto grado de dignidad, desearían, hermano, formar parte, desearían entender, desearían ver estas cosas. Pero te fue entregado a ti. Esta mañana, dile al Señor, lo primero: Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias por estas cosas tan profundas, tan elevadas, a las que me has llamado. Misterios de misterios, Señor. Y de todo eso yo formo parte, porque me has llamado, porque no me dejaste afuera, porque aunque mis hechos merecían, Señor, que yo fuese expulsado y fuese condenado, pero has tenido misericordia. Y ahora estoy aquí, Señor, oyendo tus maravillas, oyendo la predicación del Evangelio, recibiendo el implante de esta palabra poderosa en mi corazón. Tiene que darle gracias al Señor. Dele gracias, pueblo de Dios. Denle gracias al Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos sigas dando entendimiento, que nos des comprensión, que nos dé la facultad, Señor, de poder percibir, de asimilar estas cosas tan maravillosas, Señor, los misterios tuyos ocultos, pero que ahora se revelan, que ahora se manifiestan y que podemos ahora entender, Señor. Abre las mentes, Señor. Te pido que extiendas tu mano de poder sobre cada uno de los oyentes en esta hora. Abre las mentes y abre los corazones, Señor, para que el misterio de Cristo y de Dios sea recibido con claridad, con entendimiento, en el nombre precioso y poderoso de Jesús.